Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes en esta hora de información dos temas. Uno, sin lugar a dudas, que está relacionado con las elecciones del pasado domingo, en el que, por supuesto, han quedado muchísimos análisis de distintas, yo le diría, categorías. Por un lado, el resultado sorpresivo de la capital, en el que consigue un triunfo la Libertad Avanza, que no estaba, por lo menos en los cálculos de quienes venían analizando la elección. Lo que pasó en la provincia no es tan sorpresivo, un claro triunfo del oficialismo, que se lleva prácticamente en el 90% de los candidatos de las bancas senadores que estaban en juego, un porcentaje muy alto de la cantidad de bancas de diputados que estaban en juego, los concejales, etcétera, etcétera. Esto va a ser analizado hoy por Pedro Butazzoni, el director de la consultora DROI, que va a venir a analizar un poco qué ha pasado, cómo, cuando ha bajado un poco la espuma de ese primer momento, cómo se va empezando a analizar esto y qué consecuencias puede tener esto para la elección de octubre, fundamentalmente es una de las grandes preguntas. Va a venir además un periodista y analista político para darnos también su punto de vista de lo que ha ocurrido el domingo pasado. ¿Cómo se va a proyectar todo esto? Obviamente que el foco ahora está puesto en lo que vaya a pasar este domingo en la capital federal, donde se va a votar también con voto electrónico. Algunas consideraciones que vamos a hacer hoy también respecto del cuestionamiento que en algún momento hicieron algunos dirigentes de la Libertad Avanza al voto electrónico, que incluso llegaron a hablar, yo creo que de manera medio imprudente, medio irresponsable, de fraude. Les tocó ganar en la capital y ahora ¿qué pasa? ¿Van a cuestionar el resultado de la elección porque ganaron con el voto electrónico? Estas son algunas de las preguntas que tenemos para el programa de hoy, obviamente. Pero vamos a meternos hoy en un tema que me parece que es todavía sigue siendo muy preocupante. Toca la renovación de un miembro de la Corte de Justicia de Salta. Se trata del doctor López Viñal, quien llegó a la Corte de Justicia de la mano de Juan Manuel Urtubey, en esta suerte de, yo le diría, entramado que ha preparado el ex gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, para garantizarse impunidad. Decimos, la designación en puestos claves de gente incondicional de él, jueces de la Corte, jueces de primera, de segunda instancia, una, yo le diría, enorme red de fiscales cuyos exámenes para fiscales han sido en algunos casos hasta vergonzosos, pero finalmente fueron nomás designados. Un fiscal de la Corte de Justicia de este momento, que su examen fue el que terminó en último lugar, pero igual fue el designado, pero claro, era un íntimo amigo del ex gobernador Urtubey desde la infancia. Es decir, todo esto que está pasando con un, yo le diría, lado oscuro de la justicia de Salta. La designación del doctor López Viñal viene a poner en el foco un poco toda esta suerte de, permítanme usar un término quizás un tanto duro, de putrefacción que se ve en algunos nichos de la justicia de Salta. Vamos a estar hablando hoy con el doctor Luis Caro Figueroa, quien ha publicado una nota realmente muy interesante y hasta cuestiona la legitimidad del actual mandato del doctor López Viñal en la Corte de Justicia, y el doctor Luis Caro Figueroa, que es abogado y periodista, está en Madrid, en España, y desde allí vamos a conversar con él. Está poniendo el foco en que quizás esta postulación que se está haciendo del doctor López Viñal esté muy teñida de ilegalidad, de inconstitucionalidad y, por supuesto, de ilegitimidad. Bueno, de todo esto nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Así que a todos, gracias por estar ahí. Bienvenidos, buenas noches.
Bueno, hemos invitado al programa de hoy, tal cual les adelantaba, a Pedro Butazzoni, es el codirector de la consultora Droid, y por supuesto el tema va a ser las elecciones el domingo pasado. Hemos hablado ya este martes en la radio con él, pero ha quedado como mucha tela para análisis, y por supuesto que a medida que baja un poco la espuma, se enfrían los ánimos, hay análisis un tanto más racionales, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a charlar con Pedro, que ha estado muy solicitado por estas horas y estos días. Pedro, gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias a vos, Indio, siempre un placer. Bueno, yo quiero empezar por donde el domingo, cuando estábamos nosotros en la radio con la cobertura de las elecciones, te llamábamos por teléfono, y lo primero que nos llamó la atención es una suerte de autocrítica que hiciste en tu calidad de consultor, y dijiste, no supimos leer las encuestas. Y aquí viene el primer tema, porque las 3 veces que te entrevistamos a vos antes de las elecciones, me diste los números que salieron. Vos me decías que la Libertad Avanza tenía entre 34 y 36 y que Biel andaba entre 30 a 30 y pico. Esos números se dieron. El tema era qué pasó con los candidatos de la Libertad Avanza, que no medían nada, y ahí estaba la duda. Si el sello de la Libertad Avanza se iba a arrastrarlo a Roque Cornejo, o si Roque Cornejo iba a arrastrar hacia atrás a la Libertad Avanza. Bueno, pasó lo primero. Totalmente, Indio. Por eso digo, hay un error de lectura de la encuesta y de lectura del contexto de lo que estaba pasando, y no tanto de los números de la encuesta, ¿no? Si medíamos por espacio, efectivamente los números estaban correctos. Si medíamos por candidato de forma individual, caían mucho porque tenían elevado nivel de desconocimiento, y en una provincia donde estábamos acostumbrados al votar cara y donde el voto electrónico te llevaba un poco eso, ¿no?, a la personalización de la política, entendíamos que iba a haber un mix, ¿no?, que no iba a ser todo espacio y que no iba a ser tampoco lo poco que tenían los candidatos, ¿no?, que había que cerrar un poco en el medio entre esos 36 puntos que tenía la Libertad Avanza y los 4 o 5 que tenía Roque Cornejo. Digo, no puede ser ni los 36 ni los 4, y evidentemente le erramos, ¿no? Fue todo espacio, y yo creo que ahí está la lectura errónea del contexto, de no entender que el actor nuevo que está jugando, que es Libertad Avanza, es muy diferente a todos los actores conocidos en la provincia de Salta en los últimos años como espacio político, ¿no? Porque es un espacio fuertemente identitario, que tiene valores e ideologías bien marcadas, que tiene una figura como Milei que es muy diferente a todo lo que conocimos, ¿no? Que aparte atropella, que inunda el contexto político, y eso hace que la gente vaya y vote espacio sin importar si el candidato es Roque Cornejo, Claudio Cancino, Pablo López, si hubieran sido otros 3, eso no se hubiera movido absolutamente nada, ¿no? No hubo una relación con las candidaturas, sino con querer ir a votar a los candidatos de Milei, a los candidatos de la Libertad Avanza, por lo que representan a nivel nacional y ahora a nivel provincial, ¿no? Vos sabés que me pasó 3 cosas después de esto, que cada vez me encontraba con más gente que me contaban lo que también me había pasado a mí, que me llamaba gente y me decía, ¿quiénes son los candidatos de la Libertad Avanza? Porque estoy por votar a la Libertad Avanza, pero no sabían quiénes eran los candidatos. Finalmente fueron y votaron por la Libertad Avanza. Esto me llevó a preguntarle a Roque Cornejo, cuando en la radio lo entrevisté el lunes, preguntarle esto. Y me dijo, en una suerte de, no sé si de sincericidio, me dijo, no, los votos son de Milei. Así, con toda crudeza. Fue todavía, digamos, como una sinceridad más brutal todavía, Pablo López, que lo escuchamos en la radio, y nos dijo, no, la gente no votó por nosotros, votó por Milei. Claro, exacto. Bueno, digamos así, una suerte de sincericidio. Esto nos llamó a irnos con el móvil de la radio a la calle, empezamos a entrevistar a la gente. Bueno, mucha no había ido a votar, y la gente que había votado por la Libertad Avanza nos decía, yo voté por la Libertad Avanza, pero ¿sabes por quién votaste? No sé ni quiénes son los candidatos. Es decir, aquí, digamos, hay un fenómeno raro, distinto. Distinto, claro, que eso es lo que yo digo, que nosotros nos equivocamos porque nos pusimos lentes viejos para analizar lo que era nuevo y era disruptivo en el escenario local. Por supuesto, estamos en ese proceso de transición de que era la Libertad Avanza por primera vez participando en una elección provincial con el sello propio, con el león, con la cara de Milei y demás. Entonces, bueno, terminamos como errando en ese diagnóstico, pero efectivamente es así, ¿no? Me parece que hay que empezar van a cambiar muchas cosas para adelante, me parece que muchas, ¿no?
incluso la forma de hacer política también del oficialismo. Yo creo que es como un quiebre, un límite a la forma de hacer política de solo la imagen, de solo el conocimiento, ¿no? Veníamos en esa cultura de, che, pongamos un periodista, pongamos un cantante, a ver a quién lo conoce más, y que la gente vaya y apriete la cara conocida. La Libertad Avanza te cambia ese escenario porque te viene con un discurso fuertemente político, te viene a hacer política, ¿no? O sea, el que venía contra la casta política utiliza herramientas de la casta política, hace política y tenía mensaje político. Tenía mensaje político. El oficialismo provincial no tenía mensaje. No, claro. Pero además, Pedro, hay una cosa extraña que me pasó. He cubierto muchas elecciones, pero bueno, esta fue muy extraña. Una estrategia de que los candidatos no hablen, eso fue muy extraño. Hablo de la estrategia oficialista, del saencismo. Sí. En la capital, que los candidatos no hablen. Esto era raro frente a esto que vos decís. La Libertad Avanza tenía un mensaje político. ¿Qué era? Nada, libertad, avanzamos, vamos, motosierra, vamos con la casta. No sé, listo. Contra nada. Exactamente. A ver, yo creo que hubo un exceso de confianza, una comodidad en la electoral, porque ellos creían que la elección estaba de alguna manera asegurada. Entonces, cuando está asegurada, mejor no metamos la pata, ¿no? Nos quedemos quietos o hagamos la plancha, total, esto ya está terminado. Y cuando vos te expones demasiado, siempre tenés el riesgo de cometer un error, ¿no? Me parece que ese exceso de confianza los llevó a no querer aparecer en medios, ¿no? Y después, efectivamente, esto de ausencia de mensaje político, de propuesta, ¿no? Los candidatos simplemente apareciendo en situación de redes sociales, en momentos tipo de empatía, ¿viste? No sé, sí. En un barrio, con gente, o dando un consejo, pero nunca con un mensaje político, con una propuesta política, con decir, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué horizonte de futuro te propone este espacio político? Me parece que ahí tal vez tuvo un hueco que dejó el oficialismo y que fue llenando la Libertad Avanza, ¿no? Y aparte otra cosa, que el resto de los espacios políticos se licuaron, ¿no? Cuando todo parece saencismo, bueno, la Libertad Avanza también terminó funcionando como voto útil opositor, ¿no? Porque todo el resto, bueno, vienen participando hace mucho, la gente ya es como que, un poco, viste, cuando te sacaron la ficha de que ninguno era muy opositor. Sí. Y bueno, y hay un porcentaje lógico de 35 puntos en cualquier provincia, de cualquier provincia, que quiere una opción opositora, verdaderamente opositora al gobierno de turno, sea el de Gustavo Sáenz o cualquier otro, y encontrar la Libertad Avanza, después de mucho tiempo, alguien que te proponía oposición de verdad, ¿no? A diferencia de, no sé, vos lo mirabas a Matías Posada y bueno, fue funcionario de Gustavo Sáenz, ahora se mostraba como opositor, pero a vos te da un poquito ahí de duda, ¿no? Sí. José Gaufín, un tipo además, que fue opositor. El caso de Matías Posada no interrumpe su exitosa trayectoria de fracaso, para decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, se ha presentado muchas elecciones, eso te desgasta. José Gaufín, una persona que fue opositor, pero que nunca había sido un opositor duro, ¿no? Férreo, como tal vez la Libertad Avanza te propone, ¿no? Te lleva un poco más al límite. Entonces me parece que mucha gente también fue a votar a la Libertad Avanza porque vio por primera vez después de mucho tiempo una opción opositora real al gobierno de Gustavo Sáenz y nos deja en este panorama, oficialismo y Libertad Avanza para adelante, ¿no? Bueno, el kirchnerismo se derrumbó en la provincia, creo que terminó rondando, está en el 6%. ¿Esto es, digamos, el principio del fin del kirchnerismo, por lo menos en la provincia? Digo, yo creo con perspectiva a octubre. Yo creo que en Salta hay mucho peronismo disperso, ¿no? De diferentes grados de peronismo, diferentes tipos de peronismo, ¿no? Yo creo que a nivel nacional y provincial el peronismo necesita un proceso de reconfiguración, de debate interno, de discusión interna, para repensarse. El kirchnerismo tal vez como faceta dentro del peronismo, tal vez sí está en una caída ya constante, ¿no? Me parece que desde el 2015 hasta acá viene en una caída constante y después el gobierno de Alberto Fernández ha quedado muy debilitado y hoy pasa a ser un actor más dentro de un peronismo con muchos otros actores, ¿no? Me parece que esa discusión interna tiene todavía para que corra agua y vamos a ver qué sale de eso, pero yo creo que va en un proceso de renovación donde el kirchnerismo
dentro del peronismo nacional no va a desaparecer, pero ya no va a tener ni la preponderancia ni el grado de influencia que tenía hace algunos años, ¿no? Que Cristina será un actor más y que tendrán que consensuar y ponerse de acuerdo en una mesa mucho más amplia, que tal vez no les guste, porque no están acostumbrados, por lo menos en este ciclo, a hacerlo, pero tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero yo sigo viendo que dentro del marco nacional el peronismo sigue siendo, en su lío, la principal oposición a Milei, ¿no? O el que puede representar mejor la oposición a Milei. Hay que ver si eso se traslada a Salta. Eso hay que ver si se traslada a Salta, si el peronismo en Salta puede capitalizar bien esa oposición, o si el frente de Gustavo Sáenz se anima a plantearle una oferta, una opción opositora a Milei, que también me parece que es una posibilidad y que está abierta esa ventana, porque efectivamente las elecciones, por lo menos las provinciales de ese peronismo, no fueron buenas, ¿no? Pero me parece que todavía es un debate súper abierto y que necesita que corra un poco más de tiempo y sobre todo que se resuelva la interna en el AMBA, Cristina, Kicillof, Sergio Massa, en Capital Federal, que también no se ponen de acuerdo, van, no sé, Santoro, Valmedina, esto llegará Moreno. O no resuelto a octubre, porque tienen varias elecciones, se han adelantado en la capital, se han adelantado en la provincia de Buenos Aires. Debería, porque si no yo creo que octubre va a ser catastrófico para el peronismo si va dividido, ¿no? Si no logran resolver esto, por lo menos atarlo con alambre, digo, después de esa elección irán como haciéndolo un poco más sólido, pero por lo menos atarlo con alambre y mostrarte algo, un paquetito más o menos cerrado. Lo que sí se ve como fenómeno, ¿no?, es la debilidad de Cristina Kirchner, ya que está sometida a lo que Kicillof quiere, digamos. Kicillof avanza y ella retrocede y va retrocediendo. Y lo interesante, esto era impensado en Cristina Kirchner hace un año, ¿no? Era impensado en Cristina y me parece interesante Kicillof jugando y queriendo liderar el espacio, me parece algo que también era impensado, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que matar a la madre en política, ¿no? Y me parece que Kicillof decidió jugar el partido, decidió que tiene ganas incluso de ser presidente en un futuro, y para eso, bueno, tenés que liderar el espacio y es a base de haciendo política y sacando votos, y para eso tenés que ganarle a Cristina. Quiere ser presidente, no como Alberto Fernández. Quiere ser presidente, no quiere ser puesto por Cristina, ¿no? Pedro, gracias por venir como siempre. No, gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Bueno, nosotros volvemos enseguida. Acuérdense, enseguida estamos hablando con el doctor Luis Caro Figueroa desde España. Vamos a estar analizando esta propuesta para que el doctor López Viñal continúe como juez de la Corte de Justicia de Salta. Ya volvemos. Esta semana el doctor Luis Caro Figueroa ha publicado una nota en el sitio iruya.com.ar que me pareció realmente importantísima, además de una nota realmente sustanciosa. Y nos queríamos comunicar con él porque se trata de esta postulación que se ha hecho para que el doctor López Viñal tenga una suerte de reelección en la Corte de Justicia de Salta. Son algunos puntos muy interesantes que ha planteado como observación el doctor Luis Caro Figueroa a partir de una objeción que planteó el FOSIS, que es el Foro para la Institucionalidad de Salta, que ha planteado en la Cámara de Senadores con cuestionamientos al doctor López Viñal para que pueda continuar en la Corte. En realidad hacen planteamientos para intentar que no continúe. Y entre otras cosas el FOSIS ha puesto como demasiado empeño o mucho empeño en destacar que se está haciendo un cuestionamiento a sus condiciones técnicas, jurídicas y de su trayectoria, pero no como persona. Y el doctor Luis Caro Figueroa ha ido un poco más allá y ha dicho, me parece que sí. Así que le voy a agradecer mucho que nos haya atendido, como siempre, tiene esta amabilidad y que para nosotros además es un gusto. Así que, Luis, buenas noches, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenas noches, Juan Manuel, muchas gracias por tenerme. Al contrario. Bueno,
Le pido que me corrija si estoy equivocado o he interpretado mal lo que he leído, que primero permítame felicitarlo porque es una nota realmente muy ilustrativa y que pone mucha luz sobre muchas cuestiones que están como en una suerte de un cono de sombras. Pero entendí que usted ha puesto como, a ver, no digo una objeción, pero como que no hay como dividir las condiciones personales del doctor López Viñal de lo que ha sido su trayectoria dentro del ámbito primero del gobierno de Urtubey, después como procurador y su desempeño como juez. Bueno, no es exactamente así, Juan Manuel. Bien. Lo que yo he advertido en ese escrito del FOSIS es una pequeña discordancia, porque por un lado dice que no, digamos, se mete con la persona del doctor López Viñals, que a mí me parece correcto que no lo haga, pero por otro lado, digamos, tiene una serie de observaciones o de objeciones hacia su desempeño, ¿cierto?, como juez. Uh-huh. Cualquier objeción que se haga al desempeño de un cargo público de una persona no deja de ser un reproche personal. Y esa es solamente la crítica que he hecho a la presentación del FOSIS, que ahora voy a hacer otra, que es que ha dirigido esas objeciones a la presidencia de la Cámara de Senadores, cuando la ley 8311 y el decreto 215/2025 dicen que quien tiene que recibir esas objeciones es el ministro de Seguridad y Justicia, ¿no? Ah, bien. Bueno, esto me parecía realmente importante, pero además quiero ir un poco más allá porque yo desprendí de su nota que habría como cierta incompatibilidad en la designación del doctor López Viñal, ya en este mandato que tiene en este momento, y que podría incurrir también en una suerte de inconstitucionalidad, ilegitimidad de una reelección como miembro de la Corte. Si es así, explíqueme un poco esto. Sí, efectivamente. A mí me gustaría hacer una breve reseña histórica, si me lo permite. Pero ¿sí? Con mucho gusto, por supuesto. Mire, en febrero del año 2008, el entonces gobernador Urtubey firmó un decreto, el número 617, que tenía por objeto, según lo que él mismo dijo en aquel momento, autolimitar las facultades del gobernador de la provincia en orden a la designación de los jueces de la Corte de Justicia, ¿cierto? Esta autolimitación, bastante curiosa, se iba a producir mediante la instauración de lo que se llamó en aquel decreto un procedimiento participativo, que solamente solo se podía promover cuando se produjera una vacante en la Corte de Justicia, es decir, cuando el cargo no estuviese ocupado. Esto lo dice claramente el artículo 4 de aquel decreto de Urtubey, que por cierto estaba inspirado, quizá copiado, de un decreto que había firmado en 2003 el presidente Néstor Kirchner, que iba en el mismo sentido y que también preveía esta fase de procedimiento participativo, pero solo una vez que se produjera una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, nunca antes de que esta vacante efectivamente se produzca, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, aquel decreto de Urtubey, el 617/2008, dejó de tener sentido, en realidad nunca lo tuvo, la verdad, y dejó de tener aplicación cuando la Constitución de Salta es reformada en el año 2021 y se modifica el primer párrafo del artículo 156, que obliga ya a que tal procedimiento participativo sea regulado por una norma jurídica con rango de ley. O sea, ya no hay autolimitación del gobernador, ¿sí? Es una ley de la voluntad soberana de los representantes del pueblo de Salta que dice que tiene que haber procedimiento participativo. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, sí. Bien, entonces, en abril de 2022, a solo 100 días después de la reforma de la Constitución, la legislatura provincial finalmente sanciona la ley 8311 para cumplir con esa manda constitucional y establecer el procedimiento participativo como paso previo al ejercicio de la facultad del gobernador de proponer al Senado un candidato para la Corte de Justicia. Bien, dejando a un lado el hecho de que esta nueva ley igualmente se refiere a una vacante, es decir, a un cargo que no está ocupado, hay que ver el artículo 3 como lo pone, digamos, un poco diferente al decreto, pero es prácticamente lo mismo.
lo cierto y verdad es que la norma se refiere a los jueces de la Corte de Justicia del artículo 156, pero de la nueva Constitución, y no dice nada sobre los jueces de la Constitución antigua. Y hay que recordar que el doctor López Viñals es juez de la Corte de Justicia todavía, con amparo en la Constitución anterior, en la Constitución que ha sido modificada ya, ¿no es cierto? Entonces, parece bastante claro que al ser la ley 8311 una norma sancionada con posterioridad a la reforma de la Constitución, solo se puede aplicar a aquellos candidatos o aquellos aspirantes que nunca han sido jueces de la Corte, ¿sí? Esto se desprende lógicamente, pero me parece que es demasiado obvio, porque el artículo 156 de la Constitución de Salta, al que se refieren, por cierto, tanto la ley 8311 como el decreto 215/2025, establece con toda claridad que los jueces de la Corte de Justicia de Salta no pueden ser nombrados nuevamente, ¿sí? Y ello, con independencia del tiempo en que se han desempeñado antes, que puede ser, no sé, 18 años o 12, o incluso hasta un solo día. Quien haya sido juez un solo día no puede volver a hacerlo porque la Constitución simplemente lo prohíbe. En el caso del doctor López Viñals, designado juez de la Corte en un proceso políticamente viciado y moralmente inadmisible en mayo de 2019, porque habría que recordar qué es lo que sucedió, bueno, el doctor López Viñals ya pasó por un procedimiento participativo, ¿no es cierto? Y de acuerdo con lo que manda ahora el artículo 156 de la Constitución de Salta, no puede pasar por otro, ¿sí? Esto parece de una lógica, yo diría, implacable, ¿no es cierto? Sí, Luis, ahora bien, subrayaría solo una cosa. Cuando hablábamos de las condiciones morales, el doctor López Viñals, cuando llegó a su primer mandato en la Corte, venía de ser procurador de justicia, pero y que tuvo en sus manos el caso de las turistas francesas, entre otras cosas, que tienen un serio cuestionamiento. No es cierto, perdona. Sí. Perdóname, Juan Manuel, no es cierto. Porque el asesinato de las turistas francesas se produce aproximadamente unos 5 o 6 meses antes de que entre en vigor el nuevo Código Procesal Penal de Salta, y toda la investigación judicial estuvo a cargo de un juez de instrucción, del juez don Martín Fernando Pérez. Sí. Y el papel del Ministerio Público Fiscal en ese procedimiento fue marginal, no fue, digamos, con arreglo a las nuevas facultades que tiene ahora. Ah, perfecto. Agradezco la aclaración. Bien. Entonces, le digo algo muy importante, que es que este panorama que yo les acabo de trazar experimenta un giro muy notable, en el mes de febrero de 2025, hace solo 3 meses atrás, cuando los 9 jueces que integran la Corte de Justicia, los 9, firman el acuerdo número 14302, que resuelve interpretar con valor, digamos, de norma constitucional, el tercer párrafo del artículo 156 de la Constitución de Salta, en el sentido de que la limitación de la edad de 70 años para desempeñarse como juez se aplica tanto a los jueces designados antes de la reforma constitucional como a los que fuesen designados después. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. El artículo 156, tercer párrafo, pone ese límite de edad para los jueces, y entonces la Corte dice, mediante la acordada 14302, que vale tanto para los jueces de antes como para los jueces digamos, nombrados después de la Constitución. Fíjense que los 9 jueces han dicho, solo 3 meses atrás, que esta decisión de hacer cesar a los jueces que llegan a los 70 años, cualquiera sea el momento y la constitución con la que han sido designados, va a permitir que las instituciones involucradas en el proceso de designación de los jueces puedan adaptarse a los cambios necesarios. Eso es lo que dice la acordada, no me lo estoy inventando yo. Por tanto, en mi opinión, vale tanto para los jueces inferiores este criterio como para los jueces supremos, porque tanto el gobernador de la provincia como el Senado de la provincia tienen también que adaptarse a los cambios constitucionales. ¿No es cierto? No claro. Hay forma humana de que haya un régimen para uno y un régimen diferente para otros. ¿No es cierto? Doctor López Viñals... Está bien. No, Luis, me quería detener en un párrafo de la nota en el que se remarcan 2 cuestiones. El tema de
los mandatos temporarios, ¿no es cierto? O el desempeño temporario. Digamos, ¿qué es esta temporalidad? ¿Cómo se analiza la temporalidad de un juez que se supone tiene aquel espíritu de las renovaciones que son lógicas, que también se establecen, o por lo menos se supone que hay que establecerlos para el ámbito político para que no quede nadie eternizado en los cargos? Bien, una de las particularidades que tiene el régimen institucional de Salta es que los jueces de la Corte de Justicia no son jueces eternos, ¿sí? No tienen lo que se llama en inglés life tenure, es decir, no se desempeñan durante todo el tiempo que dura su buena conducta, como sucede con los jueces inferiores. Esto le confiere una gran flexibilidad al sistema, primero, apuntala al sistema democrático y tutela mejor las libertades. Yo he sido uno de los que ha participado activamente en la defensa de la temporalidad de los jueces de la Corte de Justicia, ¿sí? Ya eran temporales antes de la reforma de 2021, pero con la posibilidad de reelección. Entonces, pues el favor de los gobernadores y demás hacía que los jueces durasen mucho tiempo en la Corte de Justicia. Afortunadamente, en la reforma de 2021 se consiguió que los jueces de la Corte de Justicia no pudiesen durar más que un solo periodo de 10 años, ¿sí? Podrían haber sido menos. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que los jueces de la Corte de Justicia de Salta, a diferencia de cualquier otros jueces, son jueces políticos también, porque son los máximos intérpretes de la Constitución de Salta y de la Constitución argentina dentro de la provincia de Salta y de los tratados internacionales. Luis, ¿sí? Sí. No. Quiero aprovechar el poco tiempo que dispongo, lamentablemente, pero en el caso que se designe o se avance en la designación del doctor López Viñal para un nuevo mandato en la Corte, ¿estaría ingresando esto en un terreno de inconstitucionalidad? Y utilizo una palabra que la he puesto, creo que no sé si 2 o 3 veces en la nota, que es ilegitimidad. ¿Estaríamos ingresando en un terreno de estas características? Totalmente. Ha sucedido ya con la presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Ovejero, en un caso que ha sido más grave porque a la doctora Ovejero sus propios compañeros del tribunal le renuevan como presidenta de la Corte de Justicia antes de que el Senado de la provincia le renueve el acuerdo, ¿no es cierto? Cosa que sucedió. Pero lo del doctor López Viñal es tanto más grave porque después de la designación de la doctora Ovejero, los 9 jueces firman la acordada 14302 que cambia el criterio y dicen que a los jueces se les aplica, la nueva Constitución, cualquiera haya sido el momento en que hayan sido designados, ¿no? Y eso a mí me parece que no solamente, acarrea una objeción de constitucionalidad, sino que también acarrea un grave problema de legitimidad del desempeño, ¿no? Luis, le agradezco mucho este lamentable poco tiempo que tengo. Creo que vamos a volver a hablar en la medida en que podamos coordinar con su tiempo, valioso por supuesto, pero me parece que nos ha quedado un montón de cosas para analizar de esto que me parece va a tener todavía un tiempo de polémica y de debate. Así que le agradezco mucho el aporte. Muchísimas gracias. Yo francamente esperaba un poco más porque me habían dicho que tenía más tiempo, pero bueno, han quedado cuestiones. Es que lamentablemente tengo muy poco tiempo en el programa, así que pero me comprometo a que lo podamos hacer con un poco más extenso a esto, porque me parece que da como para profundizar mucho, además porque me he quedado casi en la mitad de lo que es su nota. Así que le agradezco de todas maneras. Con todo gusto. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, nosotros volvemos enseguida, tenemos un próximo invitado y vamos a estar, por supuesto, analizando un poco más lo que ha ocurrido el domingo pasado en las elecciones. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado hoy al doctor Gustavo Iovino, doctor en Ciencias de la Comunicación, pero además es analista político, además de su condición de periodista, y queríamos charlar sobre
algunos temas que van como despejándose un poco después de la neblina y del primer efecto de las elecciones. Bueno, sos optimista con lo de despejándose un poco, ¿no? Gracias. ¿Vos decís que se va aclarando el panorama o es que todavía no? Es que vivimos en un mundo tan dinámico y en un tiempo tan dinámico, ¿no? Que lo particular es cierto marco de incertidumbre y de una vorágine de cambios, de modificaciones, de algo que está en pleno movimiento, ¿no? Entonces, tenemos claros y oscuros constantes, continuos, aparecen, desaparecen. Pero bueno, por supuesto, la elección fue tiene que haber una lectura, tiene que haber una proyección y más que nada tiene que haber decisiones y acciones, ¿no? De la dirigencia. Cuando hablamos el domingo anterior a las elecciones en el programa 2 de 10, el canal 10 con Néstor Sánchez y vos, hablábamos de que lo que íbamos a tener que analizar era quién ganaba, el que sacaba más votos o el que se quedaba con más bancas. Sí, primero habíamos dicho, lo primero que teníamos que ver era el nivel de participación, que no fue trágico, de malo, como algunos por ahí quieren interpretar, pero tampoco fue muy bueno, ¿no? 58 y pico. Claro, del promedio general en la provincia, cuando el valor más bajo de épocas contemporáneas lo tenemos en el año 2021, a la salida de lo que ha sido la pandemia, en un 64%, que es un número muy bajo para un voto obligatorio, ¿no? 58%, hay departamentos, especialmente los que tienen alto porcentaje de urbanismo, de urbanización, con el caso de Capital, que fuimos a un 62%, sigue siendo bajo. Y en ese sentido, bajar 2 puntos en Capital, como el promedio de la provincia en el 2021, o más de 4 puntos, casi 6, es algo que debe llamar la atención, ¿no? Y lo que debe llamar la atención es esa competencia después del segundo, si tomamos, por ejemplo, en Capital el voto a senador, el tercer lugar del voto en blanco, ¿no? Sí, son cosas que hay que leerlas. Uno no puede soslayar esos análisis. Obviamente que una de las cuestiones es que el voto en blanco rondó el 8% y muchas de las fuerzas políticas, en su gran mayoría, estuvieron por debajo del voto en blanco. Con una elección muy fragmentada, cuando vos decís, bueno, quién gana y quién pierde, y que todos suponíamos que iba a haber una gran fragmentación como ocurrió, tal vez con una posibilidad que esos que estuvieron debajo del voto en blanco podían tener un mayor porcentaje de participación. Por ejemplo, una gran sorpresa del justicialismo y el Partido de la Victoria, que digamos quedaron en cuarto lugar, al menos en Capital, no tuvieron buenas elecciones en el interior, salvo algunos pequeños casos, ¿no? La pérdida de un senador, la del senador Guayar en Cachi, no es un dato menor, representando a ese sector y saliendo como cuarto en su departamento. No solamente que no fue reelecto, sino la posición en la que se ubica, ¿no? Y también lo que es el desarmado, no el armado, el desarmado de Juntos por el Cambio, con Juntos por un lado, Cambiemos por el otro, que hacen una magrísima elección, no solamente en Capital, sino en general en toda la provincia, salvo algunos casos muy puntuales. Y también el fracaso, y lo tenemos que decir, del liberalismo alternativo, que tal vez se depositaban mucho más expectativas y no ocurrió. Y lo que se da sí es una polarización muy marcada en la capital, pero que también marca tendencia en la provincia. Entonces hay un reparto para dos, nada más. En esto, ¿coincidís con algunos análisis de que en definitiva lo que ha pasado aquí es que por primera vez, digamos, se consolida una oposición clara a Sáenz? Una primera minoría. Hay una mayoría, queda claro, pero además lo habíamos dicho acá y en otros programas, que por más que perdiera el saenzismo de una manera brutal, no pasaba mucho. ¿Por qué?
porque la mayoría le iba a seguir teniendo. Sí. Es decir, por más que perdieran varias bancas, como pasó ahora, o muchas bancas, se iba a seguir manteniendo, más aún en el Senado, por más que perdieron un solo lugar, recuperaron otro Lo que pasa es que, claro, justamente Cachi, sí, pero si hubieran perdido más senadores, tampoco no hacía mella en eso, en cuanto a lo que es el mapa legislativo. Pero sí hubo una polarización que llevó a que se proyecta la posibilidad de la consolidación de una primera minoría, clara con la Libertad Avanza. Bueno, aquí viene el fenómeno de la Libertad Avanza y me meto ya un poco en el tema de las estrategias políticas. Hay ya coincidencias y fíjate vos que yo quería reconocer lo que en algún momento en las distintas entrevistas que le hice, tanto en la radio como aquí, por ejemplo, Pedro Butazzoni, que estuvo aquí en el primer bloque, él decía, la Libertad Avanza mide entre 34 y 36%. La Libertad Avanza como sello, como, ¿te acordás? Como y en marca. la radio creo que lo dijimos, que una de las cosas que teníamos que ver de esta elección es si funcionaba la marca. Exacto. Funcionó. La marca funcionó. Funcionó. ¿Pudo haber funcionado mejor? También. ¿Pudo haber sido un fracaso? Sí, también. Bueno, pero funcionó. ¿Y qué pasaba? Digamos que más o menos coincidía en que se llegaba a un número que la Libertad Avanza como marca, como sello, más o menos estaba entre 34 y 36%, que Biela, no como marca, sino con su cara, más o menos estaba en 30 y pico %. El tema era saber si, y los candidatos de la Libertad Avanza medía, creo que Roque Cornejo 4 y el candidato a diputado 1,5. El tema era si quién arrastraba a quién, si la marca se llevaba esos candidatos o si esos candidatos que estaban abajo arrastraba hacia atrás a la marca. Bien, aquí viene la pregunta que te la dejo porque te quiero escuchar. ¿Qué es esto? ¿La Libertad Avanza era un mensaje político contra nada? Porque había además una estrategia que no se termina de entender, que los candidatos del oficialismo no hablen. Esto, ¿cómo se analiza esto? A ver, acá hay que revisar una hipótesis que dice lo siguiente, desde la aplicación del voto electrónico en Salta. Carita mata partido, carita mata ideología, la cara de cada candidato en cada categoría es lo supremo. Esa es una hipótesis y hay que revisarla. Acá no funcionó. Es evidente que no funcionó. Sí, indudablemente. Segundo, para que Carita sea votada, tiene que ser una carita conocida. ¿Y cómo se conocen las caritas? Por los medios de comunicación, las redes sociales. Segunda hipótesis a revisar. A las caritas más conocidas, la gente no las reconoció. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Yo sostengo que funcionó, como decía, y era la hipótesis que se planteaba, de, bueno, ¿funcionará o no funcionará la marca La Libertad Avanza? Funcionó, y funcionó con un voto que fue un voto por lista completa, nos ahorramos el tiempo, no fue mirar categoría por categoría, fue un voto que estuvo más orientado a la lista completa. Y creo que falló porque en estrategia política también lo que hay que analizar es no solamente lo que hace quien conduce, digamos, una campaña política, sino que pasa del otro lado, porque en definitiva el que vota es el que decide. Y por ahí subestimamos esa función y creemos que el emisor de los mensajes y todo eso es el que construye y la gente obedece a partir de esa construcción. Y no es tan así. La fórmula funcionó, Carita mata Galán, podemos decir, bueno, en varias elecciones, y en esta no. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado hubo un buen posicionamiento de marca y por otro lado hubo unas candidaturas que se decía con Carita basta y sobra. Bien, y no alcanzó. Sí, ahora fracasaron varios proyectos también de aquello que mandar los candidatos a hacer programas de televisión, para que se los vea, para que sí, ahí está, claro.
Bueno, era parte de todo esto, digamos. O los candidatos salieron a comprar espacios en todos lados para que se los vea haciendo programas y todo lo demás, quizás repitiendo la fórmula de Emiliano Durán, que se entiende, o por lo menos hay gente que entiende que eso es lo que le dio el éxito a Emiliano Durán, y creo, yo en mi opinión creo que se equivocan porque hubo muchos otros condimentos. Otros factores. Muchos otros factores. Porque también tenés que ver las carencias del otro lado. Sí, claro. Así que eso también fracasó. Esto no es un juego uno solo contra el frontón. Sí. Esto es un partido de tenis que hay que ver cómo te responde el otro. Sí. ¿Qué crees que se puede proyectar de esto a octubre? Bueno, primero que tenemos un mapa político en revisión con una mayoría clara, sigue la mayoría clara, pero con una primera minoría que hay que ver cómo desarrollan una estrategia de que esa minoría sea coherente, sea compacta, tenga un rumbo y va a tener que generar un rumbo que marque cada vez más esa oposición y esa polarización, para llevar la polarización en un nuevo experimento, podríamos decir, que va a ser la elección de octubre. Claro, donde la Libertad Avanza va a ser el partido de Milei, con Milei, pero con la Libertad Avanza. Yo insisto en esto, que el oficialismo provincial también se durmió en la conformación de una identidad que incluso tiene que pasar por un nombre auténtico y que perdure. El oficialismo actual ha participado en distintas elecciones con una ingeniería distinta en cada una, pero con un mismo propósito, y yo creo que eso le ha quitado fuerza, le ha quitado valor. Cuando hablamos, tenemos que hablar del oficialismo, tenemos que hablar del censismo, y el censismo hace que todo empiece y termine en science, y es de alto riesgo, más aún cuando vos vas a cumplir 8 años de... porque además... Estás en 6, 8 años de gestión. Como te podés llevar los créditos, te llevas todo el desgaste. Claro, porque todo tiene su precio. Todo el crédito es todo tuyo, tiene pero costo. todo el desgaste también es tuyo. Exactamente. Y creo que bueno, ahí van a tener que trabajar otro tipo de estrategia. Y lo que queda muy claro es que la Libertad Avanza no solo no lo va a hacer, no puede no hacerlo, de aprovechar todo esto para la elección de octubre, sería ingenuo. Porque además eso lo impulsaría para la próxima elección, que ya es una elección de ejecutivo. Será el ejecutivo provincial, será el ejecutivo municipal, otros municipales, bueno, ellos también tendrán que formular una estrategia. Ahora, lo primero es que tienen que consolidar el ser primera minoría y demostrar que son una buena primera minoría. Gracias por venir, como siempre. No es poco el desafío. Es un gran desafío para ambos. Y para los otros ver si se puede renacer o hay que reinventarse. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.